La Libertad Avanza ganó las elecciones, el kirchnerismo se comió una paliza, suben los bonos, las acciones, pero el dólar no cae tanto, de hecho más bien está en un precio parecido. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Existía el riesgo Cuca al final o no? ¿Por qué no está bajando el dólar muy fuerte? Y además, ¿qué es lo que va a pasar económicamente de acá a los próximos meses luego de las elecciones? ¿Se va a estabilizar todo? ¿No? ¿Qué medidas podrá tomar el gobierno? Bueno, primero que nada vamos a arrancar respondiendo a una pregunta cuya respuesta es bastante obvia y es, bueno, si existía el riesgo Cuca o no. Y la realidad es que ha quedado bastante claro. En el día posterior a las elecciones, o sea, en el lunes 27 de octubre, el Merval, que es el índice bursátil más importante de la Argentina, es un índice que tiene un montón de acciones, tuvo la mayor subida intradiaria de la historia, o sea, nunca, ningún día de la historia argentina las acciones subieron tanto como el 27 de octubre. Y con el riesgo país, que es básicamente la contracara del precio de los bonos, o sea, del precio de los títulos de deuda del Estado argentino, que conforme mayor valor tienen, reflejando una mayor confianza, más bajo es el riesgo país. Bueno, resulta que la suba de los bonos también fue histórica y por tanto así también la baja del riesgo país fue histórica, que estaba por encima de los 1000 puntos y llegó a bajar a 600, hoy si no me equivoco ya está más cerca de 800. ¿Cuál es la explicación de esto? Bueno, es bastante sencilla. El mercado había metido en precios, o sea, sus expectativas tenían adentro, más o menos ponderada, la posibilidad de que el kirchnerismo gane las elecciones o que la Libertad Avanza tenga un resultado no tan bueno, bueno, etcétera. Simplemente un escenario peor al actual donde al kirchnerismo le iba mejor de lo que realmente le fue. ¿Qué pasó? Como la realidad terminó siendo superior, si se quiere, a las expectativas en relación a lo que esperaba el mercado, bueno, el mercado pasó a precios la nueva realidad. Se esperaba que la Libertad Avanza esté mucho más débil y que la posibilidad de que el kirchnerismo vuelva al poder sea más alta de la que realmente fue, entonces los precios se adaptan a la nueva realidad. Por eso suben los bonos, o sea, la deuda de Argentina paga menor tasa de interés, lo cual refleja que tiene un riesgo menor, o sea, es menos riesgoso ahora prestarle dinero a la Argentina, suponete, al Estado argentino, no a la Argentina, por el mero hecho de que la Libertad Avanza haya ganado esta elección. Y lo mismo pasa con las empresas argentinas, ¿no? Cuyas acciones tienen un mayor valor porque la expectativa que tiene el mercado de que estas empresas le vaya bien a futuro es mejor luego del resultado de las elecciones. Algo muy parecido a lo que pasó en las elecciones de 2019, cuando Alberto Fernández gana sorpresivamente, pero al revés. El mercado pensaba que iba a ganar Macri, tenía las expectativas de eso y los precios de los distintos activos financieros tenían eso metido en su cotización, y cuando el mercado se sorprendió, bueno, actualizó los precios en relación a las nuevas expectativas de forma brusca. Esta vez pasó lo mismo, pero en sentido positivo, no en sentido negativo. La otra vez las acciones cayeron mucho, los bonos cayeron mucho, el dólar subió mucho, etc. Y hablando de dólar, vamos a hablar de algo que tal vez sorprendió a mucha gente, y es que el tipo de cambio, bueno, no bajó tanto. Te interrumpo un segundo para decirte que es verdad que tardé 2 días en hacer este video, debería de haberlo hecho el lunes, pero simplemente no tengo tanto tiempo como para hacer los videos tan rápido. Pero si vos querés estar al tanto de todo lo que sucede en el momento en el que sucede, te invito a mi grupo privado de Telegram, que es gratuito, puede entrar cualquiera, se llama Daily Economics, y yo lo que hago ahí es básicamente explicarte qué va pasando en la economía argentina todos los días, además de darte un poquito de información sobre qué puede llegar a pasar en el futuro. Siempre es mi análisis, mi opinión, de forma tal que, bueno, vos todos los días estés al tanto de qué es lo que está pasando y tal vez te aporte un poquito de valor, ¿no? Porque, bueno, tal vez en la tele te cuentan qué es lo que está pasando, pero no te cuentan por qué. Tal vez Twitter es un poco caótico y no se entiende nada o tenés información contradictoria. Bueno, en este grupo vas a poder tener todos los días mi interpretación de lo que pasa en la economía argentina y un panorama un poco general para saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Así que bueno, te dejo en la descripción o en el primer comentario fijado el link a Daily Economics para que te unas. Acordate que es gratuito. Depende igual un poco qué tipo de cambio miremos. Si vemos el dólar MEP, por ejemplo, sí que bajó más o menos 100 pesos. Si vemos el dólar contado con liquidación, también más o menos pasó lo mismo, pero en el caso del dólar oficial, no, apenas unas decenas de pesos o ni siquiera. ¿Qué es lo que está pasando acá? Bueno, para mí son principalmente dos motivos. Hay un problema por el lado de la demanda y otro problema por el lado de la oferta. El más obvio está del lado de la oferta. Si nosotros recordamos bien, en este mes, en octubre de 2025, el gobierno en las semanas previas a las elecciones realizó un adelanto de liquidaciones. O sea, le bajó las retenciones a 0% al campo de manera temporal, y el campo lo que hizo es aprovechar ese 0% de retenciones y liquidar, ¿no? O sea, volcar sus dólares al mercado cambiario. Por lo tanto, esos 7.000 millones de dólares, si no me equivoco, que volcó el campo, claro, son 7
7.000 millones de dólares, que no es que se los inventaron, simplemente son 7.000 millones de dólares que el campo estaría liquidando después, en el futuro. Y bueno, parte de ese futuro serían tal vez estos días. Entonces, algo que puede estar empujando el precio del dólar hacia arriba de forma tal vez sorpresiva es que están habiendo menos liquidaciones de las que normalmente habría, porque hubo justamente un adelanto de liquidaciones en las semanas previas a las elecciones. Entonces hay una menor oferta de dólares, hay menos dólares de los que habría normalmente. No solamente porque ya este gobierno de por sí tuvo muchas liquidaciones en la primera mitad del año porque hubo una baja en las retenciones, sino también por lo que pasó en las semanas previas a las elecciones. Entonces ahí, por lo menos según lo que yo pienso, encuentro un motivo, es que hay menor oferta de dólares de las que habría normalmente. Además, también por otra parte, yo creo que existe un fenómeno también en relación a la oferta de dólares, donde lo que yo creo que sucede es que el mercado es muy inflexible a la hora de vender dólares. ¿Qué es lo que pasa? El dólar acá se utiliza para atesorar, ¿no? O sea, se utiliza como forma de ahorro. Entonces, es muy común, bueno, que la gente compre dólares a determinado tipo de cambio, pero que luego igual cuando cambien las condiciones en relación al momento en el que la gente compró esos dólares, aún así, por más que las nuevas condiciones te den incentivos a vender los dólares, la gente simplemente no los vende. Pasó en muchos momentos previo a las elecciones, donde había una manada de gente comprando dólares, haciendo que el precio de este mismo suba, y que cuando por determinado evento este precio bajaba, e incluso teniendo en otros mercados tasas de rendimiento muy altas, como por ejemplo en el mercado de pesos, con las cauciones volando y etcétera, etcétera, la gente no estaba dispuesta a deshacerse de los dólares que previamente había comprado para ponerlos en títulos que tienen un rendimiento altísimo, simplemente porque acá se compran dólares pero no se venden. De hecho, por eso mismo, en momentos de caída de la demanda de pesos, la tasa de interés que tienen que tener los títulos en pesos para convencer a la gente de que salga a comprarlos y que no compre dólares es altísima, y es lo que estuvo pasando en los últimos meses. Entonces yo creo que pasa un poco eso. En la previa de las elecciones, mucha gente, muchas empresas salieron como locos a comprar dólares para cubrirse de lo que podría pasar luego de las elecciones. Tal vez hoy la expectativa no necesariamente es de que pase nada en particular y el riesgo no es el mismo que había antes. Sin embargo, estas empresas y estas personas no se deshacen de los dólares, los siguen atesorando, porque al fin y al cabo, por más que haya diferencias en el tipo de cambio o no, por más que haya expectativas de devaluación o no, que han bajado por supuesto, simplemente la gente demanda más dólares que pesos. Entonces, en muchísimos casos vas a preferir seguir atesorando dólares por más que el tipo de cambio baje, por más que la expectativa de devaluación baje y todo, porque en tu preferencia relativa por los distintos bienes y servicios que hay, bueno, el dólar le gana siempre al peso. Entonces el tipo de cambio para vos significa simplemente el precio que yo tengo que pagar en determinado momento para adquirir los dólares, pero solamente funciona en la ida, o sea, para comprarlos. Para venderlos no te importa el tipo de cambio porque no querés venderlos, porque la moneda que vos querés es el dólar y el peso solamente se compra para las transacciones que debas de hacer en la economía, que no van a ser muchas más después que antes de las elecciones. Por lo tanto, bueno, los dólares que compraste antes de las elecciones y no los vas a vender después. Entonces yo creo que es posible también ese fenómeno, ¿no? Hubo un vaciamiento muy fuerte de la oferta de dólares en la economía argentina previo a las elecciones, que la gente compraba porque la expectativa de devaluación era muy alta, y después de las elecciones, por más que haya bajado esa expectativa de devaluación, simplemente el mercado no está dispuesto a deshacerse de esos dólares y por lo tanto la oferta resultante es bastante baja, lo cual empuja el precio hacia arriba. De hecho, el tipo de cambio en Argentina es más inflexible nominalmente a la baja que a la alza. A la alza es muy flexible y a la baja simplemente, bueno, la gente no vende dólares cuando el precio baja. Por otra parte, igual yo creo que es posible que cierta parte del mercado aún mantenga dudas sobre el esquema cambiario, básicamente, primero porque tal vez no le crea al gobierno en que lo van a sostener, a pesar de que ya han dicho que lo van a sostener, pero bueno, espera alguna confirmación más, o tal vez espera unas semanas o unos meses para ver que efectivamente el gobierno va a mantenerlo o no, o tal vez, independientemente de lo que diga el gobierno, no creen en el esquema cambiario, que yo pienso que puede llegar a ser porque el esquema cambiario ha demostrado ser insuficiente, si se quiere, o tener muchos problemas ante cualquier tipo de shock. O sea, vos tenés determinado tipo de cambio de equilibrio, suponete en una buena situación macroeconómica donde todo está funcionando, etc. Y de repente pasa algo, lo que sea, no sé, devalúa algún socio comercial, tenés algún shock político interno como el que pasó ahora en la previa de las elecciones, o no sé, algún funcionario del gobierno se manda alguna cagada muy fuerte, o por ejemplo, no sé, tenés una sequía el año que viene, cualquier cosa que te suceda que vos no puedas controlar y que haga que normalmente suba el precio del dólar. Bueno, el esquema cambiario que tenemos hoy con las bandas ha demostrado que la banda de arriba al parecer quedó muy baja.
O sea, ante cualquier shock, el dólar ya enseguida va para la banda de arriba y empiezas a tener problemas de vender reservas. En este caso, necesitaste la ayuda de Estados Unidos para no reventarte un montón de reservas en el medio. O sea, yo creo que el mercado puede tener cierta duda legítima sobre si el esquema cambiario, sobre si la banda superior realmente es consistente o no. Y por lo tanto, como tiene dudas de que sea consistente o no, se cubre de eso no haciendo tasa en pesos, sino comprando dólares. O haciendo tasa en pesos, o sea, comprando títulos en pesos, cuyo rendimiento sea mayor al que dicten las bandas cambiarias. Por ejemplo, hoy en día, cuando yo estoy grabando esto, a pesar de que solamente han pasado 2 días de las elecciones, ya las letras emitidas por el Tesoro Nacional están rindiendo por encima de la banda cambiaria. ¿Esto qué quiere decir? Que el mercado sigue manteniendo la expectativa de que las bandas en algún momento se saquen. El dólar futuro dice lo mismo. Obviamente que las expectativas son menores que antes de las elecciones, pero siguen existiendo. Entonces yo creo que esto refleja un poco que el mercado no termina de confiar en el esquema cambiario, lo que hace que en general el dólar sea también mucho más inflexible a la baja porque la gente no quiera vender dólares. Y por último, esto ya no es tanto de corto plazo, sino que es un poco más de largo plazo. No creo que explique lo que esté pasando ahora. Y es que en Argentina no tenés acceso al mercado internacional. Argentina no puede tomar deuda en el exterior o solamente muy pocas empresas. La cuestión es que esto está muy limitado. Y mientras vos tenés déficit de cuenta corriente, o sea, que te salen más dólares del país de los que entran por intercambios de bienes, servicios, no sé, remesas y cosas así. Esta diferencia, o sea, estos dólares que salen del país más de los que entran, necesariamente se tiene que financiar o con deuda, o con dólares del Banco Central, o con inversión. ¿Cuál es el problema? Que inversiones obviamente aún muchas no tenés, y deuda el Estado argentino y las empresas argentinas por lo general no pueden tomar. Entonces, mientras vos no tengas estos dos mecanismos habilitados, nunca vas a poder tener un déficit de cuenta corriente muy grande. Por lo tanto, nunca vas a poder tener un tipo de cambio real muy bajo durante mucho tiempo. Nunca va a ser muy sostenible eso, porque para eso necesitas poder endeudarte. Entonces, lo que yo considero es que necesariamente, hasta que el Estado argentino no vuelva a poder endeudarse y entrar al mercado internacional y etcétera, etcétera, el dólar tiene cierto piso que nunca va a poder perforar, porque el tipo de cambio real nunca va a poder ser tan bajo, porque para eso necesitas que la cuenta financiera, que es el nombre que tiene esto de la entrada de dólares por deuda y qué sé yo, se habilite. Hoy la cuenta financiera es pequeña. ¿Por qué? Bueno, porque las empresas y el Estado argentino no pueden tomar deuda en el exterior. Entonces, mientras esto no suceda, el dólar nunca va a poder bajar demasiado. Que ya ha bajado un montón, obviamente, durante el gobierno de Milei, pero no va a poder bajar más o mucho más durante mucho tiempo. Entonces hasta ahí mi explicación de por qué el riesgo KUKA se ha visto muy fuertemente en los bonos y en las acciones que han subido mucho, pero no tanto en el dólar. Y es que yo creo que tenés problemas particulares en ese sentido, que no le pegan de manera tan directa a los bonos y a las acciones, sino que más que nada al dólar. Y respecto a lo que puede llegar a pasar en el futuro en la economía argentina, sobre el esquema cambiario y todo lo que es más financiero, bueno, ya hablamos un poquito, ¿no? Sobre si las bandas se van a sostener o no. Y la realidad es que esto es bastante discrecional, o sea, depende un poquito de lo que quiera hacer el gobierno. Lo que sí es posible es que la economía crezca bastante más el año que viene que este año, porque es esperable que no haya tanta volatilidad en el tipo de cambio, que no haya tanta volatilidad en las tasas de interés, y que todo esto ayude a que la actividad económica pueda salir del estancamiento que tiene desde febrero de 2025. Y bueno, desde el lado de la iniciativa que puede llegar a tener el gobierno en relación a reformas más fundamentales o profundas que son necesarias, porque en el fondo lo que estás haciendo todavía es estabilizar la economía, pero si vos querés ir acumulando más fundamentos para que crezca el país a largo plazo, bueno, tenés que hacer reformas profundas, y el gobierno ha dicho, y me parece que está muy bien, que las próximas dos candidatas a hacer las grandes reformas aprobadas en 2026 son la reforma laboral y la reforma tributaria. Sobre la laboral creo que no hay demasiado para decir. La realidad es que en cantidades el empleo privado formal está totalmente estancado en relación de dependencia, me refiero. Lo único que crece es el empleo público, el monotributo, que muchas veces es empleo informal pero mal registrado, o directamente el empleo informal. O sea, quitando el público que no crece demasiado, las categorías de empleo que más crecen son las más flexibles. O casualidad, la reforma laboral lo que busca es flexibilizar todo el empleo en general, y no solamente que crezcan aquellos que son más flexibles pero que lamentablemente tienen peores condiciones, que es el empleo no registrado y el monotributo. De forma que, bueno, se puede incluir a toda esta gente que está entre fuera o medio fuera del sistema, ponele en el caso de los monotributistas. Y por otro lado, la reforma tributaria, que probablemente haya muchas formas de encararla. Yo creo que la más inteligente sería del lado de no tanto disminuir la presión fiscal, porque eso al final viene determinado por el gasto público y para eso tenés que bajar el gasto, sino por el lado de eliminar o reemplazar los impuestos distorsivos por algunos que no sean tan distorsivos. Por ejemplo, ingresos brutos debería dejar de existir, se le debería de permitir a las provincias cobrar, por ejemplo, el IVA, y que el IVA pase a ser
provincial y que no sea nacional, y por lo tanto las provincias dejen de necesitar de ingresos brutos, de hecho que incluso compitan, ¿no?, por ver quién tiene el IVA más competitivo y así, bueno, atraer inversiones o no. También las retenciones no deben de existir nunca más, el impuesto a los créditos y débitos bancarios. Bueno, hay yo creo que 4 o 5 candidatos de impuestos distorsivos, y para mí lo más urgente sería reemplazar estos impuestos. No necesariamente que esa cantidad de dinero que se recauda se deje de recaudar, sino que se recaude de otra forma que sea menos dañina para la economía argentina y que sea a través de los impuestos de toda la vida: ganancias, IVA y alguno más, y eliminar de los 160 y no sé cuántos impuestos que tenemos 140, y que quede un núcleo, un core de 10-20 impuestos. Todo el mundo sabe cómo pagarlos y así no necesitas un ejército de contadores en una pyme que tenés 2 empleados nada más. Así que bueno, hasta acá el video de hoy. Espero haberte dejado claro qué es lo que pasó en los últimos días y darte un panorama un poco general de tal vez qué es lo que se viene en el futuro. Estos análisis yo los hago de manera mucho más concreta y mucho más rápida en el grupo de Telegram. Te lo dejo en la descripción. Daily Economics, acordate que es gratuito, puede entrar cualquiera. Si quieres ver más videos como este, acordate de darle like, de suscribirte. Muchas gracias también a los Patreon. Recuerda que los que están en Patreon van a poder ver el resumen económico mensual. También aprovecho para darle muchas gracias a los miembros de YouTube. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Puedes donarme a través de Cafecito, que funciona por ejemplo con Mercado Pago. Te lo dejo en la descripción. Y como siempre, por último, te mando saludos.